El marcapáginas. Es una alegría tener de nuevo con nosotros a Adam Kovačík. Hola, Adam. Hola, buenas tardes. En esta ocasión, Adam, para hablar de un libro, Tardía Fama, de Arthur Schnitzler, un autor que no sé si es suficientemente conocido en nuestro país, aunque gozó de una fama espectacular en su época. Sí, claro, era uno de los grandes autores de comienzo del siglo XX, era conocidísimo, por supuesto, en Centro Europa, pero también a nivel mundial. Y yo creo que en España, pues hay un círculo bastante amplio de gente que lo conoce, claro. Por supuesto, a través de las traducciones que se van publicando en Acantilado, o, por ejemplo, está la película de Kubrick, Relato Soñado, que se basa en un texto de Schnitzler, precisamente, claro. Hablábamos de esta película y de los libros que ya ha venido publicando Acantilado. Son muchos títulos, les decimos algunos: El regreso de Casanova, Apuesta al amanecer, La señorita Else, y este Tardía Fama que presentamos hoy en Radio Sefarad, que es un libro póstumo, Adam. Sí, es curioso porque Schnitzler lo escribió a finales del siglo XIX, en los años 90 del siglo XIX, y no llegó a publicarlo, lo tenía totalmente cerrado, acabado, pero se lo hizo llegar a un autor amigo suyo y para publicarlo en una revista, pero allí pasó algo, porque yo creo que el editor de la revista lo que quería trocear el relato, pero no era un relato para trocear, entonces bueno, no se publicó en su día y quedó, por así decirlo, en el cajón de Schnitzler, y esto salió mucho después, se publicó, sí, es decir, esas historias tan curiosas y terribles, ¿no? Porque claro, quedó en el legado de Schnitzler en los años 30, cuando los alemanes y los nazis entraron en Austria, y gracias a la intervención del cónsul o del consulado británico, sellaron la habitación donde estaba en el legado de Schnitzler y lo pusieron, digamos, bajo la protección del consulado británico, y de esa manera se pudo salvar el legado de todos los textos inéditos de Schnitzler, y entonces después se fueron publicando poco a poco, y uno de estos textos que así se salvaron, pues es Tardía Fama. Que parece un poco premonitorio, al menos en su tardía publicación, porque hasta 2014 no ve la luz, y levantando cierta polémica tanto entre los críticos como entre los filólogos alemanes, porque el libro, Adam, nos habla del hecho de ser anciano, pero también del mundo literario, de ese medio en el que a veces la vanidad, la envidia y el ansia de reconocimiento pueden más que el hecho de compartir lo que se quiere decir a través de la escritura, ¿no? Claro, ahí es un libro muy sutil, es un libro con mucha ironía, y describe pues este personaje que de pronto que ha casi, digamos, que ha olvidado su ser escritor, que escribió poesías en su juventud, ha olvidado su ser escritor, y de pronto es redescubierto, entre comillas, por un grupo de jóvenes, y ahí hay un retrato muy sutil y al mismo tiempo cruel de lo que es el mundo literario, que evidentemente hay ciertas algunos personajes de la época pues parecen retratados en este libro, sí. ¿Te parece que es un ajuste de cuentas? Parece extraño, porque él era un autor reconocido y con fama, ¿no? Y con éxito. Sí, no creo que haya un ajuste de cuentas, pero sí, digamos, hay una visión, no sé, segura puede haberlo, ¿no? Pero no creo que, sino tanto pues es una visión. Muchos de los personajes de él, ese desnudar a los personajes, esa mirada fría, él era médico, Schnitzler, y él decía que esa mirada del médico, a pesar de haber dejado la medicina y haberse dedicado a
a la escritura, esa mirada del médico seguía muy activa en él, ¿no? Y este libro es otro más de este trabajo que él hace de desnudar a los personajes, de mirarlos así con esa visión pues objetiva, científica, casi, con que va trabajando los personajes. Y muy irónica, ¿no, Adam? Mucha ironía, claro. Eso es. Y después también es muy hermosa la construcción del relato, es decir, todo el personaje del personaje central, hay ironía, hay esa frialdad, pero al mismo tiempo hay cierto cariño en la descripción del personaje, ¿no? Sí, porque nada puede enternecer más que un acomodado funcionario de 70 años que lo que realmente es poeta, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, esos dos mundos que se ven allí, uno de esos amiguetes que él tiene con los que se reúnen en un restaurante, por un lado, que no tienen absolutamente nada que ver con la literatura ni con la poesía, y luego ese otro grupo de jóvenes que se reúnen en un café y a los que él se suma, y que después la cosa ya no quiero adelantar. No. Pero bueno, son un retrato de dos mundos muy logrado. Parece que lo hemos hecho a propósito, Adam, pero justamente estamos hablando contigo y te encuentras en Viena, la patria de Arthur Schnitzler. Háblanos un poco de este escritor, y creo que formaba parte de la joven Viena, ¿no? El movimiento literario. Así es. Bueno, ese es has tocado un punto muy interesante y relacionado con el libro Con tardía fama, porque ese grupo de jóvenes autores que se reúnen en un café y al que se suma pues el protagonista del relato, llevan el nombre de la joven Viena, ¿no? Y Schnitzler perteneció precisamente a este grupo muy importante. De él salieron algunos de los escritores más destacados de finales del siglo XIX. De allí salieron los Hofmannsthal, el propio Schnitzler o Beat Hoffmann, de forma un poco más lateral también el propio Karl Kraus, salieron de allí, de ese grupo. Altenberg, es que hay un montón de escritores que pertenecían a ese círculo, y por lo visto hay algunos retratos en Tardía Fama que se refieren a estos autores, ¿no? Y Schnitzler perteneció a este grupo joven Viena. Él era casi, podría decirse, el mayor de todos ellos, pero hasta el final de su vida mantuvo relación con varios de estos autores, ¿no? Con Hofmannsthal o con Beat Hoffmann. Y destaca Schnitzler por sus relatos, pero también destaca mucho, y así es como se lo conoce más todavía aquí en Viena, por su labor como dramaturgo, ¿no? Sus obras de teatro son extraordinarias, son muy importantes. La Ronda, por ejemplo, es una obra muy conocida mundialmente. Y hay otras obras, Amorío, por ejemplo, son grandes obras de finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Y también he podido leer, Adam, que es el introductor del monólogo interior en la literatura alemana, con lo cual supone un punto de inflexión importante, ¿no? Claro, es decir, él escribió a comienzos del siglo XX, yo creo que en 1902 salió una obra que se titula El Teniente Gustl, está traducida al castellano, que es todo un monólogo interior. Así que antes de James Joyce, bastante antes de James Joyce, Schnitzler utilizó el método del monólogo interior, que él como otros, lo tenía de un autor francés, ¿sí? Lo había digamos, a través de este autor francés había llegado, ¿no?, a este método de escritura. Uh-huh. Así que sí, es un autor muy decisivo en toda la visión de la sociedad vienesa de finales del siglo XIX y comienzo del XX, digamos, esa sociedad ya decadente, pues quien mejor la retrata es él. Uh-huh. Era un gran psicólogo. Freud era un admirador de la obra de Schnitzler, lo consideraba su doble literario. Ah, interesante. Freud, claro, es que lo pronuncias tan bien, Adam. Intercambiaron algunas cartas, uh-huh, pero
se admiraban y se respetaban mucho, y Freud lo consideraba pues eso, el gran psicólogo en la literatura, según él era Schnitzler. Muy interesante. Adam, también, no sé si como traductor, alguien que se tiene que sumergir absolutamente en la literatura del autor, has podido detectar que quiero decir, se reconoce como un libro póstumo. ¿Él sabía que estaba escribiendo quizá su testamento literario? Bueno, no es así, en el sentido de que este libro él lo escribió a finales del siglo XIX. Él vivió todavía 30 años más, ¿no? Okay. Pero quedó en el cajón. Vale. Y lo que pasa es que es un libro que está, se ve que está cerrado, está acabado, no es una obra inconclusa que haya quedado por allí, digamos, sin terminar, ¿no? Es una obra, pues un relato suyo, uno de los muchos relatos suyos, perfectamente trabajado y a punto de publicar. Lo que pasa es que por alguna casualidad no llegó a publicarse en su momento, ¿no? Pero es un trabajo perfectamente elaborado. Nos has dicho que es, por supuesto, escritor de literatura, dramaturgo, y quizá fue también un poeta frustrado, ¿no? Por el personaje que elige para protagonizar sí. Tardía Fama. Él escribió poesía, lógicamente, cuando era joven, y luego hay algunos, yo traduje alguna vez pequeños poemas suyos que fue escribiendo después. No era un gran poeta, o sea, decir que, digamos, su fuerte estaba en otros ámbitos, el ámbito del teatro y del relato, ¿no? También hay una novela muy buena, Der Weg ins Freie, se titula en alemán, está traducido también al castellano, yo no sé exactamente la traducción. Muy interesante esa novela porque es un retrato excelente, el mejor, del mundo, de la sociedad austríaca de final del siglo XIX, comienzo del XX, y también en particular del mundo judío burgués de la Viena de aquella época, que él conocía a la perfección. Un retrato extraordinario, realmente, esa novela. Ese mundo de ayer que hoy recuperamos un poquito más gracias a ti y a Tardía Fama de Arthur Schnitzler. Muchísimas gracias, Adam. Gracias a ustedes. Muchas gracias.